Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Claro Pelayo. Esta es mi identificación. Pertenezco a la zona centro Boyacá, UDR Cubará. Este es la tarea 0 para el programa de física electrónica, conceptos básicos de electricidad o electrónica. Entonces el primer concepto es carga eléctrica. Dice: en la física moderna, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas. Dice: la materia ordinaria se compone de átomos y a su vez se compone de otras partículas llamadas protones. Entonces en este caso nos dice que los protones son positivos y los electrones negativos. Dice: los primeros se encuentran en lo que se denomina núcleo del átomo y los segundos en los que se denomina corteza. Entonces en este tenemos un modelo básico del átomo, dice, donde los electrones son negativos, que es este tipo de corteza, los protones son positivos y en este caso los protones son estos círculos de color azul y los neutrones, pues como lo dice, son neutros. Entonces en este caso son estos círculos color café o negros. Dice al igual que existen dos tipos de electrización, atractiva y repulsiva, existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Los electrones poseen carga negativa y los protones positivas, aunque son idénticas el valor absoluto. Dice: Robin Millikan en 1909 pudo medir el valor de dicha carga simbolizando con la letra E, estableciendo que E es electrones, y dice que un electrón equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 columbios. Entonces dice que si tenemos 100 electrones equivalen a 1.602 por 10 a la menos 18 columbios. Si tenemos 1000 electrones equivalen a 1.602, ¿sí? 10 a la menos 16 columbios. Entonces este sería el concepto básico de carga eléctrica. Dice: diferencia de potencia. La diferencia de potencia es un impulso que necesita una determinada carga eléctrica para poder fluir adecuadamente por medio de un conductor en un circuito eléctrico. Corriente que se tendrá cuando los puntos logran igualar su potencial electrónico. En este caso vamos a poner un ejemplo básico cuando tenemos un automóvil y se nos descarga la batería, ¿sí? ¿Por qué se descarga? ¿Por qué? Porque en algún momento se nos olvidó cerrar completamente el switch y quedó generando una carga eléctrica. Entonces ahí es donde nosotros traemos otra batería y empezamos a darle fuerza. Entonces lo que estamos haciendo es igualando el potencial de voltaje. En este caso igualamos y es donde ayudamos a prender nuestro vehículo. Dice que lo podemos expresar de forma matemática. Entonces tenemos UA menos V o WQ. Entonces dice que la Q, dice la diferencia de potencial debe ser medida utilizando voltios. Por lo tanto decimos que en el campo eléctrico tiene una diferencia de potencial de 1 voltio. Dice: si la carga Q es positiva, en este caso la Q sería positiva, y UA si UA es mayor a V, entonces esto indica que el trabajo que es realizado por la fuerza se encuentra en un campo positivo. La carga se tendrá que desplazar desde el punto A al punto B de manera espontánea, pero si UA es menor a V, este campo es negativo. Implica que para poder trasladar una carga de A hasta B se deberá realizar una fuerza en contra del campo. Dice: si la carga es negativa, la afirmación anterior funciona a la inversa. Cuando dos potenciales UA y V son iguales, no se debe realizar ningún tipo de trabajo. Tenemos intensidad de corriente. La intensidad de corriente es el flujo de carga eléctrica que pasa a través de un conductor. Aquí tenemos tres tipos de conductores.
tres colores diferentes, un mismo conductor, y es decir, una medida de la cantidad de electrones que pasan por un punto específico de un circuito en un segundo plano. Dice, la intensidad se representa con la letra I y su unidad de medida en el sistema internacional es SI. En el SE amperio A, un amperio se define como un paso a un coulomb de carga eléctrica por segundo. Entonces, esto se puede expresar mediante la siguiente fórmula. Entonces dice, donde la I es intensidad de amperios, la Q es carga eléctrica en columbios y la T es tiempo en segundos. Sigue resistencia eléctrica. Dice densidad de corriente. La densidad de corriente es una magnitud que describe la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una sección transversal de un conductor por una unidad de área. Entonces, en este caso tenemos un conductor. En la intensidad de corriente tenemos un conductor, que nos dice que la densidad es la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de ese conductor. Este dice que la densidad de corriente es una medida importante en característica y diseño de conductores y materiales conductores. Permite evaluar la eficiencia de conducción de la corriente eléctrica y determinar la resistencia eléctrica de un material. Dice, la densidad de corriente se calcula dividiendo la intensidad de corriente I entre el área transversal A través de la cual fluye la corriente. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera, donde la J es la densidad de corriente, amperios por metros cuadrados. La I es la intensidad de corriente en amperios y el A es el área transversal de metros cuadrados. Dice resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica es la oposición que ofrece una sustancia o material al paso de la corriente eléctrica. Se representa con la letra mayúscula R. La unidad estándar de resistencia es ohmio, a veces escrito con una palabra y a veces simbolizado por la letra mayúscula omega, la cual es esta que parece con un tipo de herradura. En esto tenemos una fórmula, nos dice que resistencia es igual a una constante de proporcionalidad de material y la I es la longitud del conductor. Entonces, de la relación anterior, podemos afirmar que la resistencia del conductor depende de los siguientes factores: el área de la sección transversal del conductor, la longitud del conductor, el material del conductor y la temperatura del material del conductor. En esta tenemos una gráfica, una imagen, donde nos dice cómo nos explica gráficamente qué es la resistencia. Entonces, en este caso, la resistencia es esto que nosotros decimos como un tipo de aislante, ¿sí? El voltaje, la corriente, y esto es lo que está por encima de ese tipo conductor, ¿sí? En formas básicas, este es como el caucho que está protegiendo el cable conductor. De esta forma hemos terminado esta presentación. Muchas gracias.